Chicos, hola, vamos a continuar con la morfología de las células de los túbulos seminíferos. En esos túbulos seminíferos es donde se producen los espermatozoides y ahí vamos a encontrar diferentes tipos de células con unas funciones específicas. Entonces, vamos a hablar de todas las células que se encuentran ahí. Primero vamos a mencionar a las células de Sertoli. Acá tengo unas características histológicas de cada una de ellas. La célula de Sertoli es una célula más bien como de sostén. Cumple otras funciones como producir unas sustancias que son importantes para la producción de los gametos masculinos. Ellas tienen un núcleo basal, tienen un nucleolo evidente y una forma triangular, entonces parecen como una gotica, se les ve el nucleolo y se encuentran en todos los túbulos seminíferos. Ahora las espermatogonias son unas células inmaduras, son las células más inmaduras que producen los espermatozoides. Ellas son indiferenciadas, son pequeñas y tienen cromatina densa. Las espermatogonias hacen mitosis y al hacer mitosis se transforman en espermatocitos. Tenemos dos tipos de espermatocitos, espermatocito 1 y espermatocito 2. Los espermatocitos normalmente tienen una cromatina granular, son más grandes que las espermatogonias. Los espermátides, los espermatocitos hacen meiosis para transformarse en espermátides. Esas células son haploides porque provienen de una meiosis, tienen una cromatina densa, son muy parecidas a las espermatogonias y se encuentran hacia la luz del túbulo seminífero. Los espermatozoides ya son la célula madura pues del gameto masculino. Entonces, aquí tengo una imagen donde veo un túbulo seminífero. Veo todas las células de la espermatogénesis. Como les mencioné ahorita, la célula de Sertoli es una célula principalmente de sostén. Entonces ella puede encontrar en cualquier parte del túbulo seminífero. Esta parte que vemos acá es la parte basal. Ahí hay tejido conectivo y ya todo esto es el interior del túbulo seminífero. Entonces, las células de Sertoli es más común verlas hacia la parte basal. Se ven como una gotica y se ven con un nucleolo muy evidente. Aquí vemos varias. Estas células son básicamente de sostén. Ellas no participan en el proceso de espermatogénesis. Luego nos vamos a encontrar unas células que están muy en la parte basal, las que están más cerca de la base del túbulo. Esas células se llaman espermatogonias. Las espermatogonias van a hacer mitosis y se van a transformar en unas células más grandecitas que se llaman espermatocitos. Como mencioné anteriormente, los espermatocitos tienen una cromatina granular y son unos núcleos más grandes. De estas células solamente vamos a ver núcleos, no se alcanza a ver citoplasma. Entonces el núcleo del espermatocito es un núcleo que es de cromatina granular y es un núcleo más grande. La cromatina de las células de las espermatogonias es más densa. Aquí, por ejemplo, algunas se ven como granular, pero normalmente son de cromatina más densa, más oscurita. Igual, todas estas son espermatogonias. El espermatocito hace meiosis 1 para formar espermatocitos 2 y luego hace meiosis 2 para transformarse en espermátides. Las espermátides son todas estas que estamos viendo hacia la luz del túbulo seminífero. Esas células em, van a sufrir una transformación para pasar a ser espermatozoides. Entonces, hasta aquí el proceso se da por mitosis y meiosis. A partir de la espermátide, ella no va a sufrir ninguno de estos procesos, sino que ella va a transformarse en el espermatozoide, va a sufrir una serie de transformaciones para finalmente transformarse en el espermatozoide. Este es un espermatozoide. Normalmente la espermatida es muy parecida a la espermatogonia, cromatina densa, núcleo pequeño. Y ya en la luz vamos a encontrar los espermatozoides. Acá podemos ver muy bien las células de Sertoli, los espermatocitos, que son de cromatina granular, los espermátides, que son estos que están hacia la luz, y estos son los espermatozoides, las cabecitas de los espermatozoides. Estas que están aquí abajo son las espermatogonias.
La espermatogénesis es todo el proceso de formación de un espermatozoide. Entonces, ahí está involucrado varias mitosis, varias meiosis. Todo ese proceso completo dura aproximadamente 74 días. Hay un término que suena un poquito, pues pareciera como lo mismo, pero realmente no lo es, y es la espermiogénesis. La espermatogénesis es todo el proceso completo y la espermiogénesis es los cambios que sufre la espermátide para diferenciarse a espermatozoide. Entonces, la espermiogénesis solamente la sufre la espermátide. En cambio, la espermatogénesis es todo el proceso, desde espermatogonia hasta hasta espermatozoide. Perdón. Aquí vamos a ver el mediastino testicular. Entonces, como les mostré en las imágenes anteriores, hay una parte que está conformada de tejido conectivo. Eso es llamado el mediastino testicular. Hacia este lado voy a encontrar los túbulos seminíferos y hacia este lado voy a encontrar mm, el epidídimo. Aquí en el mediastino testicular voy a encontrar una serie de conductos pequeñitos que son los conductos intratesticulares. Son tres. Entonces, los primeros se llaman tubos rectos. Los tubos rectos son unos tubos que están conectados directamente con el túbulo seminífero. Ellos son muy pequeñitos, entonces es muy difícil verlos histológicamente. Están conformados por células de Sertoli, solamente células de Sertoli. Esos son los tubos rectos. Em, los siguientes tubos se llaman retetestis o red testicular. Esos tubos lo vamos a ver ahí en el mediastino testicular como si fueran una especie de lagunas. Esto que estamos viendo acá se llama red testicular o retetestis. Normalmente, esa retetestis la podemos ver de un epitelio como cúbico simple, a veces se ve plano simple. Lo importante es que se ve como si fueran una laguna, unos espacios. El otro conducto que vamos a ver dentro del testículo se llama conductos eferentes. Son estos que estamos viendo acá, un poquito difíciles de encontrar también. Ellos ya empiezan a tener un epitelio más alto, como un epitelio cilíndrico simple más o menos. Y a veces, la mayoría de las veces se ven como con luz estrelladita. Entonces les voy a decir el orden en el que los tubos. Primero, los espermatozoides se forman en el túbulo seminífero, pasan por los tubos rectos, luego por la retetesis y luego por los conductos eferentes. Después de este van a pasar al epidídimo. El epidídimo ya es considerado un conducto extratesticular. Es un conducto muy largo, puede medir hasta 6 metros de longitud. Una parte sí se encuentra encima del testículo, como hemos visto en las imágenes, pero la mayoría está por fuera, entonces está considerado como un conducto extratesticular. Aunque en imágenes histológicas de el testículo se puede ver ese tubo, es parte de ese tubo. Tiene tres porciones, cabeza, cuerpo y cola. Em, la primera parte se va a encontrar ahí en el testículo y las otras dos partes por fuera. Aquí lo que vamos a ver es un corte de testículo donde se observan varios pedacitos, varios cortes del mismo túbulo, del mismo epidídimo. En cuanto a sus características morfológicas, este tubo tiene un epitelio pseudoestratificado y contiene muchos estereocilios. Entonces, em, el epitelio es pseudoestratificado, cilíndrico, con estereocilios. Tiene una pared delgada rodeando el epitelio, hay músculo liso también por fuerita, y ahí se almacenan los espermatozoides un tiempo para ellos adquirir movilidad. La movilidad se las ayuda a dar el mismo túbulo, el mismo epidídimo. Como vemos acá, diferentes cortes del epidídimo se ven muchas células. Esos serían los espermatozoides ya formados. Entonces, a partir de estos túbulos
ya empieza el transporte de los espermatozoides para finalmente llegar al conducto eyaculador. Acá tengo imágenes más ampliecitas, más grandes del epidídimo, entonces esto sería un pedacito, un corte de ese tubo. Acá estarían los estereocilios hacia la luz y estos serían los espermatozoides que están en la luz. Por fuera veo tejido conectivo, abundante. Muchachos, se me pasó mencionarles que acá por fuerita de estos túbulos seminíferos yo me puedo encontrar unas células que se llaman células de Leydig. Acá las podemos ver. Estas células son súper importantes. ¿Por qué? Porque ellas son las que producen testosterona. Entonces, este órgano, el testículo, recibe señales de dos hormonas que vienen de la hipófisis, que ya las mencionamos, que son folículo estimulante y luteinizante. Reciben señales, reciben esas hormonas, estas células, y ellas entonces se activan para producir testosterona, que es la principal célula, la principal hormona del sistema reproductor masculino. Se encuentran por fuera de los túbulos seminíferos. Tienen bastante citoplasma, se ven acidófilas en su citoplasma y normalmente se pueden encontrar como en grupitos, siempre por fuera del túbulo seminífero. Nombre, células de Leydig. Continuamos. Después del epidimo nos vamos a encontrar otro conducto grande, pues gordito, es grueso, que se llama conducto deferente. Después de la cola del epidimo sigue este conducto. Este pasa por el cordón espermático. Yo les mostré una imagen anteriormente de una estructura que se llama cordón espermático. Por ahí pasa el conducto deferente y vasos sanguíneos. Este pasa por encima, por detrás de la vejiga. Tiene la luz irregular y tiene también un epitelio pseudoestratificado. La diferencia es que acá vemos como una luz muy pequeñita. Este órgano es muy muscular. El epidimo no tiene tanto músculo, este sí. Mucho músculo, una luz pequeñita y siempre se ve estrelladita. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Tiene lámina propia y varias capas de músculo. Por aquí afuera hay tejido conectivo laxo y los vasos sanguíneos que pasan por ahí por el cordón espermático. En cuanto a las vías espermáticas, entonces tengo la uretra, que va desde la vejiga hasta la desembocadura del glande. Esta estructura excreta orina durante la micción y semen durante la eyaculación. La uretra masculina tiene tres porciones, es larga. Tiene una porción prostática, una porción membranosa y una porción peneana. La prostática atraviesa la próstata. Por la mitad de la próstata pasa. Ella tiene urotelio, es decir, un epitelio de transición. La membranosa tiene epitelio pseudoestratificado, es muy pequeñita, mide unos pocos centímetros y está justo después de salir de la próstata. Ahorita tal vez les muestre una imagen donde las podemos ver esas porciones. Y la peneana o esponjosa es es la última parte de esa uretra, tiene epitelio cilíndrico estratificado y ese epitelio, bueno, este es el que atraviesa todo el pene. Y ese epitelio se transforma finalmente ahí en el glande en epitelio estratificado plano no queratinizado. Entonces puede variar su epitelio dependiendo de la parte de la próstata que estemos mirando. Vamos a ver las glándulas anexas al sistema reproductor masculino, las vesículas seminales. Tienen un epitelio pseudoestratificado, tienen un corio no lámina propia, que es puro tejido conectivo laxo, tienen músculo, eh, dos capas de músculo, una llamada circular interna y otra longitudinal externa. Y tiene una adventicia, que es la capa más externa. La importancia de las vesículas seminales es que ellas producen la mayoría del líquido seminal. 85% de ese líquido contiene muchas sustancias que son nutritivas para los espermatozoides, como fructosa, prostaglandinas, ácido cítrico, ácido ascórbico. Entonces, acá tenemos la ubicación de las vesículas seminales.
Esta que está rojita aquí arriba es la vejiga. Estas son las vesículas seminales. em, Este es el conducto deferente que comunica con las vesículas seminales, la próstata. Aquí adentro está la uretra prostática, aquí afuera está la uretra membranosa. La próstata, entonces acá tenemos la ubicación, está por debajito de la vejiga. Acá podemos ver en la mitad la uretra prostática. Acá hay unos conductos, el conducto eyaculador que viene de las vesículas seminales. La próstata tiene una cápsula de tejido conectivo denso y regular. Está conformado internamente por unas estructuras que se llaman alvéolos. Los alvéolos es donde se producen las sustancias que libera esta glándula. Los alvéolos se ven con luz irregular, el epitelio se puede ver cilíndrico simple. Es común en este órgano ver unas estructuras dentro de los dentro de los alvéolos prostáticos que se llaman cuerpos amiláceos. Son como calcificaciones de los mismos líquidos que produce la próstata. Por fuera de los alvéolos prostáticos voy a encontrar mucho músculo liso. Este órgano es muy muscular. Básicamente, así es como se ve histológicamente y esas son las partes que tiene. Cápsula de tejido conectivo, alvéolos glandulares, conductos excretores estos pequeñitos y cuerpos amiláceos que es común verlos. Entre más edad tenga el paciente, más se van acumulando los cuerpos amiláceos y mucho músculo liso por fuera. La secreción contiene también muchas sustancias nutritivas, muchas enzimas que favorecen a la formación pues, de ese líquido seminal. Acá tengo un dibujo. Todos estos de acá son alvéolos prostáticos. Estos son conductos eyaculadores que le llegan acá a la próstata. Esta es la uretra prostática. Todo esto por fuera es músculo liso y acá está afuera la cápsula. Acá lo podemos ver en otra imagen, muchos alvéolos prostáticos. Hay tejido conectivo y músculo entre ellos. El epitelio de los alvéolos es normalmente cilíndrico simple. Acá podemos ver un cuerpo amiláceo pequeño. No siempre son tan pequeños, a veces ocupan casi toda la luz de ese mm, alvéolo prostático. Las glándulas bulburetrales o de Cooper son muy pequeñitas, tienen tamaño de una lenteja, están en la desembocadura de la uretra esponjosa. Entonces, son muy chiquiticas, están aquí por debajo. Recuerden que la uretra atraviesa la próstata, aquí se llama uretra prostática. Luego sigue un pedacito chiquito que se llama uretra esponjosa, perdón, membranosa. Y ahí cerquita vamos a encontrar estas glándulas que llaman bulburetrales. Secretan un líquido que contiene galactosa, ácido ciálico. Este líquido tiene una función lubricante, neutraliza el medio ácido uretral para que los espermatozoides puedan sobrevivir. Bueno, este es el último órgano del sistema reproductor masculino. Es pene. El pene en corte transversal lo podemos observar así. Tiene dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Aquí nos está mostrando la diferencia entre un pene flácido y un pene erecto. Hay unos espacios en los cuerpos. Ellos se llenan de sangre cuando hay erección. Entonces, acá nos está mostrando la diferencia entre cómo se ven esos espacios cuando hay una erección o cuando hay flacidez. Cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso. Por el cuerpo esponjoso es donde pasa la uretra esponjosa. Así se vería histológicamente. Claro que este es un dibujito, pero así se ve. Acá tengo una imagen real histológica y yo puedo ver acá la uretra esponjosa. ¿Qué es esta estructura que está en la mitad? Es
No, espere. Este es el cuerpo esponjoso, ¿cierto? Este. Y en la mitad está la uretra esponjosa o uretra peniana. Estos dos son los cuerpos cavernosos. Eh, Tiene unas arterias en su interior, pues esos, los cuerpos. Em, Esta uretra atraviesa todo el pene por el cuerpo esponjoso y desemboca en el glande. Ahí ya encontramos entonces el cambio de epitelio, ya empezamos a ver un epitelio estratificado plano no queratinizado. Este órgano, como ustedes pueden ver acá, los cuerpos cavernosos y esponjosos están rodeados por un tejido conectivo denso y irregular que se llama túnica albugínea. Todo eso se llama túnica albugínea. En la mitad de los dos cuerpos cavernosos hay un poquito de tejido conectivo denso irregular que se llama tabique pectiniforme. Es como el tejido que separa los dos cuerpos cavernosos. En el pene entonces lo que hay es un tejido eréctil, hay células que son contráctiles, hay vasos sanguíneos que se dilatan, forman lagunas y ahí se acumula la sangre. Finalmente, esa acumulación de sangre ahí es lo que produce la erección. Acá tengo entonces la túnica albugínea, tabique pectiniforme, cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, uretra peneana. Aquí afuera ya tenemos espiel, hay unas venas, venas dorsales, venas laterales, que son las que irrigan a este órgano. Listo, vamos a continuar con el sistema reproductor femenino. Entonces, les voy a mostrar los principales órganos internos y externos del sistema reproductor femenino. Nos vamos a centrar principalmente en los órganos internos. Entonces, tenemos ovarios. En cuanto a los órganos internos, tenemos ovarios, oviductos, que son las trompas, lo que conocemos como trompas uterinas, el útero y la vagina. En los genitales externos tenemos el clítoris, labios mayores, labios menores. Este sistema reproductor femenino se mantiene en reposo hasta que en el momento, más o menos en la pubertad, la glándula hipófisis se activa y libera hormonas como folículo estimulante y luteinizante. Al liberar esas hormonas, ellas van a estimular que se empiece el primer ciclo ovárico, primer ciclo menstrual para iniciar pues todo el proceso ya em, reproductor o de fertilidad de la mujer. En los niños también sucede lo mismo. Es justo hasta la pubertad donde se inician pues todos estos cambios. Los ovarios, ellos tienen internamente una corteza y una médula. Em, Aquí tenemos unas medidas aproximadas de los ovarios, 3 centímetros por 1,5 por 1. Ellos están suspendidos en un tejido que se llama ligamento ancho del útero. Por fuerita, externamente, tenemos una capa de epitelio cúbico simple que se llama epitelio germinal o epitelio ovárico. Y debajito de ese epitelio ovárico vamos a ver un poquito de tejido conectivo que se llama túnica albugínea. En los ovarios, ¿qué vamos a ver? Principalmente muchos folículos en diferentes estadios de maduración. Como pueden ver acá, se ve todo el ciclo. Los folículos empiezan súper pequeñitos y ellos van adquiriendo unas características y unas estructuras para finalmente estar maduros y salir durante la ovulación. Después tal vez me devuelva esta imagen porque está bastante interesante para mostrarles unas cositas. La corteza ovárica vamos a encontrar, entonces yo aquí tengo, no se ve bonito en esta imagen, pero acá tengo el epitelio ovárico, luego la túnica albugínea y ya voy a encontrar muchos folículos ováricos ahí en la corteza. Entonces esa parte que está más cerca del epitelio se llama corteza y ahí es donde se van a ubicar todos estos folículos. Hay un estroma de tejido conectivo y los folículos que les acabo de mencionar, ya les voy a explicar cada uno de ellos
Acá tengo otras imágenes, dibujo y otra imagen donde se ve un ovario mm, completico. Aquí vemos un montón de estructuras bien pequeñitas. Esos serían folículos inmaduros y ya estos grandes son folículos maduros. Lo que vemos aquí en el centro, que es de otro color, sería la médula. Estos son los tipos de folículos ováricos que hay en el ovario. El primero es folículo primordial. Entonces, ¿qué es un folículo primordial? Es un ovocito, que es la célula, el gameto femenino, un ovocito que está rodeado por una capa de células planas, como si fuera un epitelio plano simple. Después, ese folículo primordial se transforma en folículo primario. Ahí vamos a encontrar células cuboides, ya no planas, sino cúbicas, que están recubriendo el ovocito. Se forma la zona pelúcida. Ahorita les cuento cuál es la zona pelúcida y cómo se puede ver. Listo, el folículo secundario está conformado por varias capas de esas células. Bueno, a partir del folículo primario, em, las células que rodean ese ovocito las vamos a llamar células foliculares. Em, entonces, para el folículo secundario se empiezan a formar más capas de esas células foliculares y se empieza a abrir como un espaciecito. Bueno, algo que me faltó mencionarles es que el folículo primario, entonces, el primario tiene solo una capa de células cúbicas. Ese se llama primario unilaminar. Luego empiezan a llegar más células, entonces ya tiene más capitas de células, se llama folículo primario multilaminar. Y luego ya pasamos a un folículo secundario. En el secundario ya tenemos muchas células foliculares y empezamos a ver como un espaciecito. Que estoy señalando aquí, ese espaciecito se va a llamar antro folicular. Ahí se va a acumular un líquido que se llama líquido folicular. Ese antro va a crecer mucho, mucho y cuando el folículo esté maduro se va a ver así de grande. El folículo secundario entonces empieza a crecer, a llenarse de células, a madurar, a ser más grande ese antro folicular, a acumular más líquido y finalmente se va a transformar en el folículo maduro, que se puede llamar folículo maduro o folículo de Graf. Justo en este momento ya está listo el folículo para poder hacer la ovulación. Cuando se da la ovulación no sale todo el folículo, solamente sale el ovocito y unas capas iniciales. Es decir, solo este pedacito sale. Ese es el óvulo. Entonces, acá tenemos primordial, es una capa de células planas, primario unilaminar, una sola capa de células cúbicas. Este sería el primario multilaminar, este es el secundario y este sería el folículo maduro. Esta es otra manera de llamarlos, pero realmente más comúnmente en los libros los mencionan como les acabo de decir. Primordial, primario unilaminar, primario multilaminar, secundario y folículo de Graf. Acá tengo varias imágenes de todos. Folículo primordial, epitelio plano simple. Folículo primario unilaminar, una capa de células cúbicas. Otro primario unilaminar y puros primordiales acá. Estos son folículos de Graf, estos tres. Este es un folículo secundario. Si ya tiene antro, ¿por qué digo yo que es secundario? Porque todavía le falta crecer mucho. Y le falta separar un poquito el ovocito. Miren que el ovocito termina como un poquito separado de todas las células y termina siendo un antro folicular muy grande. Entonces, este es llamado secundario. Este sería un folículo primario multilaminar, parece. Los folículos primordiales, entonces, desde nuestra formación fetal, nosotros ya empezamos a tener los folículos ahí listos, guardados en el ovario. Un feto femenino de 20 semanas tiene alrededor de 6 millones de folículos primordiales. Para el nacimiento tiene más o menos de 1 a 2 millones de folículos. Y luego cuando vamos creciendo vamos perdiendo, se nos van perdiendo esos folículos y cuando llegamos a la pubertad más o menos tenemos 500.000 folículos primordiales. Ellos están en estado como en stand-by, quietecitos. Ahí los tenemos
y ellos a partir de la pubertad, del primer ciclo menstrual, entonces ellos van a empezar a madurarse cada mes uno. Lo normal es que cada mes sea uno, pero uno podría ovular un mes dos óvulos o podría a veces no ovular ninguno, ¿cierto? Estos 500.000 estarán repartidos para toda la vida fértil de la mujer. Acá tengo muchos folículos primordiales. Este es el epitelio ovárico, túnica albuginea, muchos folículos primordiales, epitelio plano simple. Aquí hay un folículo primario unilaminar, primario multilaminar, y aquí hay uno grandote, o sea, uno maduro que ya ahorita se los muestro. Estos son los primarios, perdón, primordiales. Los primarios, unilaminar, multilaminar, ahí se ve la diferencia. Aquí ya empezamos a ver esto que ahorita se los mencioné que se llama zona pelúcida. Esta membranita rosadita que se ve después del ovocito, esta es la célula. Este es el gameto ovocito con su núcleo. Está rodeado por una capa de glucoproteínas que se llama zona pelúcida. Ahorita se las menciono más en detalle, pero ya a partir del folículo primario, yo empiezo a ver la zona pelúcida. Estas células se llaman foliculares, aquí hay varias capas, entonces por eso se llama folículo primario multilaminar. Aquí tengo muchos primordiales y tengo folículos primarios multilaminares. Todo eso se ve en la corteza. El secundario, entonces, como les mencioné ahorita, empieza a acumular líquido en el antro folicular, entonces se ve más o menos así. Ahorita les muestro las células de la teca. Este es un secundario también. Estos pedacitos de acá es el antro, pero apenas se está formando. Entonces, por eso digo que es secundario. Miren acá otro distinto. Ya el folículo de Graf, entonces ya está madurito, ya está listo, ya tiene todas sus estructuras. Ya, entonces lo que va a hacer es liberar. Cuando llegue el día de la ovulación y lleguen las hormonas, se va a liberar este ovocito. Les voy a mencionar más o menos las capas. Entonces, yo tengo el ovocito. Aquí está la zona pelúcida. En este vemos un espaciecito. Eso se ve, ahí no alcanzan a ver, pero se ve como irradiado, como si fuera un solecito. Ese espaciecito más estas primeras capas de células se llaman corona radiada. Ahorita les muestro una imagen donde se ve mejor. Como pueden observar, como hacia el interior del folículo se forma como una especie de montañita, digo yo, pues, como un lugar donde vamos a subir al ovocito, donde lo vamos a acomodar. Hay una acumulación de células de la granulosa o células foliculares y ellos hacen como una especie de montañita donde van a subir al ovocito. Eso se llama cúmulo oóforo o cúmulo ovígeo. Ahorita se los muestro mejor. Todas estas son células foliculares. Este cambio aquí de tejido, este tejido se llama teca interna y ya por fuera, el tejido que se confunde pues como con el estroma del ovario se llama teca externa. Aquí están las estructuras del folículo, la zona pelúcida son unas glucoproteínas, están rodeando el ovocito, entonces esa membrana rosadita que pudimos ver. La teca interna entonces sería esta parte de acá. Son unas células que tienen receptores de hormona luteinizante. Ellas son capaces de sintetizar andrógenos. Esos andrógenos actúan como precursores de los estrógenos, que son las hormonas que se producen dentro del ovario. La teca externa tiene tejido conectivo, algunas células musculares lisas. La corona radiada, entonces está acá. Después de la zona pelúcida sigue la corona radiada. Son unas células foliculares que rodean el ovocito. El ovocito cuando sale en la ovulación sale con la zona pelúcida y la corona radiada. El resto todo se queda ahí en el ovario y ya les cuento qué es lo que hace, qué es lo que le pasa a esas células después de que el ovocito salió del útero, del ovario. El cúmulo óforo es una proyección de células de la granulosa
de la pared hacia el antro. Esto acá no es una luz, esto es un espacio que hay dentro de todo el folículo. Y ahí hay un líquido que se llama antro folicular, que contiene sustancias nutritivas para el ovocito y eso. En esta imagen se ve mucho más bonito. Tengo el ovocito con su núcleo, esta rosadita es la zona pelúcida, estas primeras capitas de células de la granulosa o células foliculares son corona radiada. Esta acumulación de células se llama cúmulo óforo y ya por fuerita sigue la teca interna. Acá se puede ver muy bonito, esto ya es un folículo maduro. Este espacio aquí se llama antro folicular y el líquido que hay ahí se llama líquido folicular. Aquí hay otra no tan bonita, pero bueno, nos muestra un poquito lo de las tecas. Lo mismo, este es un secundario, este es un maduro, ovocito, zona pelúcida, corona radiada, cúmulo óforo, teca interna y la teca externa pues ya por fuera. Listo, ya sucedió la ovulación. ¿Por qué? Porque llegó, pues hubo un pico hormonal esas hormonas que vienen desde la hipófisis. Eso estimuló que se liberara el ovocito, que se diera la ovulación y ya, como les dije ahorita, lo que sale es esto. El ovocito, la zona pelúcida y la corona radiada, todo esto se queda acá en el ovario. Entonces, ¿qué va a empezar a suceder? Las células que llamábamos antes células de la granulosa o células foliculares se van a transformar en un tipo de células que llaman células luteínicas. Ellas contienen inclusiones lipídicas, entonces ellas van a formar una estructura, pues como todas las células van a cambiar, se va a formar una estructura que se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Ese cuerpo amarillo es súper importante. ¿Por qué? Porque él es capaz de secretar unas hormonas que ayudan a estimular al endometrio para que el endometrio se engruese y pueda albergar ahí al producto de la fecundación, para que pueda haber una implantación en el caso de que haya fecundación. Entonces, el cuerpo lúteo favorece, se queda esperando unos días después de la ovulación, produciendo sustancias que van a ayudar al endometrio a poderse poner grueso para poder soportar o sostener el cigoto en el caso de que haya un cigoto. Como normalmente nosotras todos los meses no vamos a tener un cigoto, entonces el cuerpo lúteo se va degenerando. Él está más o menos 14 días, unos días. Cuando ya él vio que definitivamente no hubo fecundación, entonces ya él empieza a involucionar y se va a llenar, se va a infiltrar de tejido conectivo y va a formar algo que se llama cuerpo albicans o cuerpo blanco. Esa sería básicamente la cicatriz que queda en el ovario en la parte externa después de cada ovulación. Los ovarios de las mujeres que no han empezado a hacer ovulación mm, son lisos en la parte externa. Una mujer de 40 años, ya ha tenido muchas ovulaciones. Por cada ovulación, ella va a formar una cicatriz que se llama cuerpo albicans en la superficie del ovario. Entonces, cuando no hemos tenido ovulaciones, la superficie del ovario es lisita, lisita. Pero a medida que vamos teniendo ovulaciones, se van formando esas cicatrices, entonces ya se ve como más rugosa la superficie del ovario. Esto sería entonces el cuerpo lúteo. Entonces, recuerden que todo lo que queda aquí, este sale en la ovulación y todo lo que queda aquí se transforma en cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo se queda ahí unos días esperando a ver si va a haber fecundación, porque también es importante para darle nutrición a ese embrión mientras se va formando la placenta. En el caso de que sí haya fecundación, el cuerpo lúteo
va produciendo hormonas que ayudan a sostener ese embrión mientras se forma la placenta para que ella lo pueda sostener. Esto es cuerpo lúteo, esas células se llaman células luteínicas, las que están dentro de ese cuerpo lúteo. Miren acá cómo se ve el cuerpo lúteo, va cambiando mucho y ya después esas células luteínicas son, digamos, invadidas por tejido adiposo, perdón, por tejido conectivo. Antes de formarse el cuerpo amarillo, se forma algo que se llama cuerpo hemorrágico, pero el que más se puede observar en el ovario es el cuerpo lúteo. Él va a degenerarse, em, las células se van a morir y va a llegar el tejido adiposo. Este es el cuerpo albicans, puro, ay, perdón, he dicho otra vez tejido adiposo, es tejido conectivo. Todo esto es tejido conectivo. Entonces el cuerpo lúteo se transforma en cuerpo albicans o cuerpo blanco. Cuerpo lúteo también lo podemos llamar cuerpo amarillo. En cuanto a la médula ovárica, la parte central es muy pequeñita, tiene tejido conectivo y tiene muchos vasos sanguíneos. Eso es lo que es más llamativo. Miren acá, esta parte central. Casi todo el ovario es pura corteza, donde están todos los folículos ováricos. Y la médula es pequeñita, donde están los vasos sanguíneos y tejido conectivo. Aquí puedo ver, se ve más clarita histológicamente. La médula y la corteza se ve más oscurita por la presencia de los folículos. Los oviductos son los conductos que sirven para transportar el óvulo. Tienen unas porciones, cuatro. Infundíbulo, que es la parte abierta del oviducto, que tiene unas prolongaciones o unas proyecciones que se llaman fimbrias. Es como si fueran unos deditos. Ellos lo que hacen es capturar el ovocito para que no se vaya a salir de su cauce y pueda transportarse por ahí por los oviductos. Los oviductos son las mismas trompas uterinas, tubas uterinas, trompas de falopio. Ya no lo llaman tanto trompas de falopio, sino trompas uterinas o tubas uterinas. La ampolla es la segunda región, está después del infundíbulo. Ahí es donde ocurre la ovulación. El istmo es una porción muy estrecha y la región mural es la región más cerca a la luz del útero. Entonces, como ustedes saben, las trompas, después les muestro una imagen, pues un dibujito. Las trompas son las que están agarrando el ovario, ¿cierto? El ovocito, el óvulo sale del ovario expulsado y cae en los oviductos y ya se transporta a través de ellos. Es en los oviductos donde sucede la fecundación normalmente. Histológicamente tiene una mucosa, hay muchos pliegues, hay epitelio cilíndrico simple, hay tejido conectivo laxo. Estas imágenes de acá es una trompa con las fimbrias. Estas son las fimbrias hacia la luz, entonces ya son las que atrapan el ovocito. Esto es puro músculo liso y esta es la capa externa, como las ven, dice tejido conectivo laxo. El útero es un órgano que es en forma de pera, tiene mucho músculo liso, em, tiene unas porciones también, tiene un cuerpo, un fondo, un cuello. El cuerpo es la porción ancha donde están desembocando los oviductos. El fondo es la parte de arriba, esta parte de acá, arriba de donde desembocan los oviductos. El cuello es una región estrecha, el cuello del útero, cuello uterino o cervix es una porción estrecha que desemboca en la vagina. El útero tiene tres porciones histológicamente que son endometrio, miometrio y perimetrio. El endometrio es el recubrimiento interno del útero. Ahí vamos a encontrar muchas glándulas que se llaman glándulas endometriales. Tiene epitelio cilíndrico simple. Esas glándulas, hay lámina propia, o sea, tejido conectivo laxo. Esas glándulas endometriales tienen dos capas. Una capa que se llama funcional y una capa que se llama basal. Aquí puedo ver una imagen
del endometrio. Todas estas son glándulas endometriales. De aquí para abajo sería el miometrio, la capa muscular. Entonces, las glándulas endometriales todas tienen epitelio cilíndrico simple. Ellas tienen una capa funcional que es esta de arriba y una capa basal que es esta de abajito. La capa funcional es la que se elimina cada vez que tenemos un periodo menstrual. Entonces, ellas se desgarran, esa parte funcional de las glándulas sale con el periodo menstrual y quedan las de abajito, que son las de la capa basal. Esas de la capa basal son las que van a hacer la regeneración de las nuevas glándulas. Entonces, cuando yo tengo el periodo menstrual, significa que estoy botando todas esas glándulas endometriales. Durante un ciclo femenino, después de la ovulación, el endometrio se empieza a poner grueso, las glándulas endometriales empiezan a variar su forma, se hacen muy grandes. ¿Para qué el endometrio es grueso? Para poder soportar en el caso de que haya una, un embrión, que haya un cigoto, entonces se tiene que adherir a esas paredes gruesas del endometrio. Cuando llega el día del periodo menstrual, entonces, porque no hubo fecundación, entonces el endometrio, esa capa funcional se elimina con la menstruación. La capa funcional entonces es la que se descama durante la menstruación y tiene unas arterias que se llaman arterias helicoidales. La capa basal es la capa más profunda, es la capa de células que regeneran a las glándulas que se van perdiendo durante la menstruación. Esta imagen me parece muy interesante porque acá están todos los ciclos. Eh, tengo el ciclo menstrual, tengo el ciclo de de las hormonas ováricas, tengo el ciclo de formación, el ciclo del ovario, el ciclo ovárico y el ciclo hormonal, donde están pues los picos de las hormonas luteinizante y folículo estimulante que vienen de la hipófisis. Entonces, así más o menos se da, este es el orden en el que se dan todos los ciclos en la mujer. Todo empieza con unos picos de LH y FSH, principalmente de LH. En ese momento justo es la ovulación. Entonces, en el ovario se está dando la ovulación. Hay un pico de estrógenos y progesterona después de la ovulación. Hay un pico grande de progesterona porque esta progesterona va a ayudar a sostener al embrioncito en el caso de que se esté formando. Entonces, estas son las hormonas, estrógeno y progesterona, son las hormonas que se producen en el ovario, justo después de la ovulación, entonces hay un pico grande de progesterona. Mientras tanto, las glándulas endometriales se están volviendo gruesas, grandes, el endometrio se está engrosando. Hay mucha progesterona, el endometrio se engruesa para esperar a ver si de pronto va a llegar un embrioncito para sostenerlo, porque él se tiene que pegar ahí a las paredes del endometrio mientras se forma la placenta. En el caso de que no hubo fecundación, entonces otra vez el ciclo vuelve a empezar. Ya aquí las glándulas se van a eliminar y va a empezar otra vez el ciclo, igualito. El miometrio entonces tiene tres capas de músculo, puro músculo liso. Hay muchas fibras musculares y ellas se van modificando de acuerdo a la concentración de hormonas como los estrógenos. Cuando estamos embarazadas, el estrógeno es muy abundante. También la progesterona durante sobre todo los primeros meses. Estrógeno y progesterona hacen que las fibras musculares lisas del miometrio sean más abundantes y grandes. Ese músculo liso se puede contraer en diferentes momentos, durante la estimulación sexual, durante la menstruación, por eso sentimos cólicos, por eso sentimos esos dolores y como, mm, sí, es como el tejido como que se mueve, como que se desgarra.
Todo eso es parte del influjo hormonal que hay en el útero y de los cambios que sufren esas células musculares. Durante el parto, obviamente, hay contracciones para poder expulsar el parto. ¿Contracciones de quién? Del músculo liso. En cuanto al cuello uterino, entonces tiene un epitelio cilíndrico simple que se define mucosecretor. Em, Él se transforma en epitelio estratificado plano no queratinizado cuando sale aquí a la vagina. El cuello del útero es la parte más estrechita del útero. Entonces yo tengo, ese cuello del útero también se llama cervix. Yo tengo endocervix allá adentro. El cuello del útero tiene este huequito, ¿sí? Este orificio. Dentro de ese orificio yo voy a encontrar epitelio cilíndrico simple. Eso se llama endocervix. Por fuera del cuello del útero ya voy a encontrar epitelio estratificado plano no queratinizado como el de la vagina. Cuando uno hace una citología cervicuterina, uno debe buscar el cuello del útero y tomar muestra de endocervix, porque ahí se pueden ver los cambios em, en el caso de que, por ejemplo, haya alguna infección por BPH. Hay muchas cosas que se pueden observar ahí, entonces para eso es importante la citología. Se hace raspado de paredes vaginales y se analiza endocervix con un citocepillo. Se toma muestra de ahí y eso se pone en una placa, se colorea con papá Nicolau y eso se evalúa pues en el laboratorio por citohistotecnólogos. Em, este cuello del útero, este es por donde sale el bebé. Este cuello del útero es redondito en una mujer nulípara, o sea, una mujer que no ha tenido nunca bebés partos. A medida que las mujeres tienen hijos, se va volviendo alargadita esa abertura. Cuando la mujer va a entrar en proceso de parto, el cuello del útero se borra, es decir, no se ve así como una perita, como la parte estrecha de la pera, sino que se pone grande. Y este es el cuello que se va a dilatar hasta 10 centímetros para poder permitir la salida del bebé. Entonces, puedo encontrar unas glándulas que llaman glándulas cervicales. Esas glándulas cervicales producen algo así como un líquido, como un flujo que favorece la entrada de espermatozoides al útero. Em, Durante el embarazo las secreciones se hacen más viscosas y se forma ahí en el cuello del útero algo que se llama tapón mucoso. Cuando una mujer está a punto de dar a luz, puede expulsar el tapón mucoso. Cuando lo expulsa, hay salida de líquido, ¿sí? Esa es una señal de que ya está entrando en labor de parto. Hay varias hormonas que trabajan ahí en el momento del parto para inducir el ablandamiento del cuello, facilitar que se dilate. eh, Hay contracciones uterinas para expulsar el útero. Este es el cuello uterino. Em, Esta es la parte externa. Esta es el exocervix. Esto es epitelio estratificado plano no queratinizado. Acá sería el conducto endocervix. Cambia epitelio cilíndrico simple y por aquí ya empezamos a ver glándulas. Estas se llaman cervicales y más arriba las glándulas endometriales. Los genitales externos tienen labios mayores, labios menores y clítoris y vestíbulo vaginal. Acá podemos ver la ubicación de cada uno de esos genitales externos. En los labios mayores hay músculo liso, hay glándulas sebáceas y sudoríparas, hay corpúsculos de Meissner, que son unos corpúsculos del sistema nervioso. Los labios menores entonces están más internamente, son unos pliegues más delgados, em, tienen vasos sanguíneos y fibras elásticas. El clítoris es la parte eréctil, es homóloga al pene, tiene muchos vasos sanguíneos, muchos nervios. Y el vestíbulo sería pues como la entrada a toda esta estructura que es
la vagina, ahí vamos a encontrar unas glándulas que llaman glándulas de Bartolino y glándulas de Skene. La vagina tiene epitelio estratificado plano no queratinizado, no tiene glándulas, tiene lámina propia o corium debajo del epitelio, por aquí. Tiene, perdón, músculo liso, acá lo podemos observar, y una capa externa que se llama adventicia. En la vagina se libera glucógeno por estímulo de los estrógenos que son liberados desde el ovario. Ahí vamos a encontrar también en la vagina una microbiota que es muy importante, se llaman lactobacillus vaginalis. Ellos cogen el glucógeno, forman ácido láctico y eso hace que se produzca un pH ácido. El pH ácido le favorece a la vagina para evitar infecciones, por ejemplo, que vengan del ano, por lo que la vagina, la cavidad vaginal y la uretra femenina están más cerca del ano y ahí hay muchas bacterias. En el sistema digestivo al final hay muchas bacterias que podrían pasarse. Entonces, necesitamos que el ambiente de la vagina sea ácido. ¿Quién le favorece eso? Los lactobacilos. ¿Para qué ácido? Para evitar que microorganismos patógenos lleguen ahí y puedan colonizar y puedan causar como una... mm, ay, se me olvidó. Que puedan causar una infección. Bueno, acá me gustó esta imagen y se las quiero compartir para que ustedes la miren, para que ustedes la evalúen. Esto es como la citología de cuello uterino, también se puede llamar prueba Papá Nicolau. Em, Ahí se pueden observar muchas cosas, cambios en las células epiteliales para poder definir si de pronto puede haber una infección, eh, si de pronto puede haber una infección causada por el virus del papiloma humano, si hay una reacción inflamatoria. eh, entonces después le dan la miradita. Hay muchos cambios celulares que nos pueden como orientar para saber qué puede estar sucediendo a nivel de vagina y sobre todo de cuello uterino, porque ahí se puede detectar el cáncer del cuello uterino fácilmente. Estas son células de, esta es una coloración de Papa Nicolau. Ahí podemos ver las células de la vagina. Así se ven las células, un raspado de células de vagina con la coloración de Papa Nicolau. Em, Estas células están normales cuando hay, por ejemplo, una infección por PVH o hay unos cambios reactivos, las células cambian. Entonces, por ejemplo, el núcleo se hace más grande, se ven unos halos alrededor del núcleo, hay células binucleadas, entonces eso hace que los citohistotecnólogos y los patólogos puedan eh, reconocer algunos cambios patogénicos, principalmente causados por BPH. Es el principal causante, es un virus, es el principal causante de cáncer de cuello uterino. Bueno, estos son algunos de los cambios que se pueden observar. Entonces, nosotros lo llamamos lesión intraepitelial de bajo grado. Cuando vemos unas células que se ven, por ejemplo, binucleadas, que alrededor del núcleo tienen como un halo citoplasmático, cambios extraños. O sea, por ejemplo, todas estas células que tienen como este halo alrededor del núcleo, esas células nosotros las llamamos coilocitos. Cuando yo veo coilocitos, estoy confirmando que esa paciente, tiene infección por VPH, porque ese es un cambio citopatogénico de ese virus sobre esas células. Entonces, todo eso se evalúa en la citología cervicuterina. Vamos a ver para terminar la placenta. Entonces, la placenta es un tejido que se forma, em, adherido al endometrio
para poder soportar, sostener y nutrir el embrión que se está formando. Em, la placenta tiene una parte que está adherida al, al endometrio del útero en la parte interna, o sea que tiene una parte que es materna y tiene una parte que es fetal. Aquí es donde se encuentra el cordón umbilical. Entonces, tiene una parte que es materna, que se llama decidua basal, y tiene una parte que es esta, donde está pegado el cordón umbilical, que es fetal, que se llama placa coriónica. A través del cordón umbilical hay unos vasos sanguíneos, dos arterias y una vena. Por ahí circula la sangre y ahí por toda la placenta circula la sangre de la mamá y el bebé, pero ellas nunca se mezclan, solo en el momento del parto se podrían mezclar. Las circulaciones son aparte, pero la mamá le puede pasar como por difusión los nutrientes y todo lo que el bebé necesita. No necesitan que se mezclen las sangres. Entre la parte Mm, entre la parte fetal y la parte materna vamos a encontrar unas estructuras que se llaman vellosidades. Son unas formaciones de la placa coriónica. La placa coriónica es esta parte que orienta hacia el bebé. Entonces, a partir de la placa coriónica se forman unas estructuras que se llaman vellosidades y ellas atraviesan toda la placenta hasta la decidua basal, que es la de la mamá. Hay dos tipos de vellosidades fijas que están pegadas a la placa coriónica y vellosidades libres que están sueltecitas. Enseguida les muestro imagen. Hay unas lagunas entre las vellosidades, unos espacios vasculares que son formados por la decidua basal, la parte de la mamá. Así se ve la placenta histológicamente. Está la porción materna que se llama decidua basal. Ahí vamos a encontrar unas células que llaman células de la decidua basal. Hay tejido conectivo y un montón de células juntas que se ven como si fueran unos ojos grandes y muy abundantes. Em, entonces, esta parte se llama decidua basal y todas estas células se llaman células de la decidua basal. Aquí vamos a empezar a ver estas estructuras que llaman vellosidades, ¿cierto? Las vellosidades entonces comunican esta parte de la mamá con esta parte del bebé. La placenta es un órgano que es gruesecito, entonces por un lado es la porción materna, por un lado la porción fetal. Y entre ambas vamos a encontrar em, las vellosidades y las lagunas. Las vellosidades son estas y las lagunas son los espacios que hay ahí. Está la placa coriónica, la parte del bebé. Se parece un poquito a la porción materna, pero ahí no vamos a encontrar células, solo se ve como un tejido conectivo. Esa puede ser una manera de distinguir o diferenciar entre la porción materna y la porción fetal. Recuerden que la fetal se llama placa coriónica y la materna se llama decidua basal. Estas son imágenes de la placenta en dibujito, donde de pronto se pueda entender mejor. Todas estas son vellosidades, los espacios se llaman lagunas. Está la placa coriónica que es la del bebé. Este es el cordón umbilical, perdón, con dos arterias y una vena. Acá están entonces, esta es la decidua basal, la parte de la mamá, y esta es la que está pegada a las paredes del endometrio. Por eso el endometrio se engruesa. Cuando hay una fecundación, nosotros tenemos la ovulación, hay fecundación, y ese embrioncito se va a pegar en las paredes del endometrio, el endometrio se va a engrosar y ahí se va a empezar a formar la placenta pegada del endometrio. Entonces la placenta siempre va a estar pegada del endometrio a través de unas estructuras que hagan de cuenta que son como unos chupitos, se llaman cotiledones. De esa manera se fija la placenta a la porción materna. Chicos, esto es todo lo que tenía para compartirles, lo que me estaba faltando de, de la clase que habíamos iniciado anteriormente. Si tienen alguna, perdón, si tienen alguna pregunta, me escriben un correíto, si necesitan alguna asesoría o algo, me escriben.
un mensaje para poder coordinar. Enseguida les voy a subir la presentación para que ya tengan pues las grabaciones y la presentación de esta parte del sistema endocrino y los reproductores. Que estén muy bien, muchas gracias.